Según la tradición católica, la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo. El Nuevo Testamento registra las actividades y enseñanzas de Jesús, su nombramiento de los 12 apóstoles y sus instrucciones para que continúen su trabajo. La Iglesia Católica enseña que la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en un evento conocido como Pentecostés marcó el comienzo del ministerio público de la Iglesia. Los católicos sostienen que San Pedro fue el primer obispo de Roma y el consagrador de Linus como su próximo obispo, comenzando así la línea ininterrumpida que incluye al actual pontífice, el Papa Francisco. Es decir, la Iglesia Católica mantiene la sucesión apostólica del obispo de Roma, el Papa, el sucesor de San Pedro. Durante los primeros 280 años de la historia cristiana, la cristiandad fue prohibida por el Imperio Romano y los cristianos fueron terriblemente perseguidos. Esto cambió después de la conversión del emperador romano Constantino. Este legalizó el cristianismo en el Edicto de Milán en el año 313. Después, en el año 325, Constantino convocó al Concilio de Nicea en un intento por unificar la cristiandad. Constantino visualizó el cristianismo como una religión que pudiera unir al Imperio Romano, el cual en ese tiempo comenzaba a fragmentarse y a dividirse. Mientras esto hubiera parecido ser un desarrollo positivo para la Iglesia cristiana, el resultado fue todo menos positivo. Al igual que Constantino se negó a adoptar de lleno la fe cristiana, sino que continuó con muchas prácticas de sus creencias, y muchas de esas prácticas eran paganas. Así también la Iglesia cristiana, que Constantino promovió, era una mezcla del verdadero cristianismo con el paganismo romano. Constantino descubrió que, con la gran extensión del Imperio Romano, tan diverso y tan expansivo, no todos accederán a renunciar a sus creencias religiosas y abrazar el cristianismo en su lugar. Así que Constantino lo permitió, y aún promovió la cristianización de las creencias paganas. Y así, creencias completamente paganas y totalmente antibíblicas le dieron nuevas identidades al cristianismo. El origen de la Iglesia Católica es el trágico compromiso del cristianismo con las religiones paganas que la rodeaban. En vez de proclamar el Evangelio y convertir a los paganos, la Iglesia Católica cristianizó las religiones paganas y paganizó el cristianismo. Al mezclar las diferencias y borrar las características distintivas, sí, la Iglesia Católica se hizo a sí misma atractiva a la gente del Imperio Romano. Uno de los resultados fue que la Iglesia Católica se convirtiera en la religión suprema en el mundo romano durante siglos. Sin embargo, otro resultado fue la más dominante forma apostasia del cristianismo del verdadero Evangelio de Jesucristo y la verdadera proclamación de la palabra de Dios. La religión afecta los procesos psicológicos de maneras diversas e importantes, y es un tema que afecta cada vez más y llama más la atención a los psicólogos. La religión no solamente moldea los juicios morales de las personas, sino que también es importante en la manera en que las personas y los grupos se relacionan entre sí. Esto es una cuestión de ética y de investigación a la vez, porque la psicología no solamente es una disciplina académica, sino que también puede convertir el mundo en un lugar mejor. Una teoría predominante en relación con la creencia de Dios es que sirve como un policía divino, monitoreando los comportamientos de las sociedades. En consecuencia, algunas personas teorizan que algunos aspectos de la religión pueden ser de gran ayuda, mientras que otras personas consideran que pueden ser peligrosas. Se puede decir que por causa del papel histórico y la posición de la Iglesia Católica en la estructura confesional de Venezuela, la especificidad de relaciones con esta organización religiosa determina la postura institucional y legal del Estado hacia el tema de la religión y respeto a la libertad de conciencia y culto. En comparación con otras organizaciones religiosas, la Iglesia Católica dispone del estatus jurídico más claramente regulado. Esto se evidencia, por un lado, en la tendencia de la política confesional del Estado hacia la limitación de la presencia de las instituciones de la Iglesia en la esfera pública y, por otro lado, en la colaboración del Estado con las organizaciones religiosas por razones pragmáticas. Hay que notar
que siguen siendo vigentes varias regulaciones jurídicas anteriores a 1999, incluido el concordato, cuyas regulaciones no están adaptadas a las normas actuales del derecho internacional. Además, el proyecto de la Ley de Religiones y Cultos, que está en preparación desde el año 2000, aún no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. Indudablemente, estos hechos deberían provocar a una reflexión y discusión, sobre todo en el caso del país que realiza un modelo de la transformación del sistema político, el cual formalmente se basa en la participación universal y el poder de los ciudadanos, y, además, pretende respetar sus derechos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eri Bielma. En la Iglesia Católica de Venezuela, desde el siglo XVI, a partir de 1514, ya se encontraba en las costas del oriente de Venezuela, antigua provincia de Nueva Andalucía, misioneros franciscanos y dominicos, que laboraban mancomunadamente para evangelizar a los indígenas de la zona. Los franciscanos fundaron Cumaná en 1515 y comenzó formalmente la penetración del Evangelio en tierra firme americana, sin interrupción. Aunque la religión católica llegó al oeste de las provincias de Venezuela con la fundación de la ciudad de Coro en 1527, que trajo a los primeros misioneros a la región. Uno de los primeros conversos fue el cacique Manaure, de los Caquetíos, quien se bautizó bajo el nombre de Martín Manaure. Buenas tardes, mi nombre es Maydik Figueroa. Les voy a hablar sobre el catolicismo, las características del catolicismo en Venezuela. Una de las características es que su doctrina y sus rituales se encuentran ordenados y sistematizados en el catecismo. Este catecismo es revisado periódicamente por las autoridades de la Iglesia. Otra característica es que la Iglesia está integrada por fieles y cleros. Otra característica es que como institución la Iglesia tiene una jerarquía que está encabezada por el Papa. El Papa está elegido por cardenales, que estos a su vez ayudan al Papa en su función. Otra característica es que los territorios de los países están divididos en diócesis. Estos están a la cabeza los obispos, que a su vez cumplen como esa sucesión de los apóstoles de Jesucristo. Los presbiteros y diáconos son otros integrantes del clero. Las consagraciones y órdenes religiosas son comunidades de religiosos que siguen una regla en común. No forman parte de la jerarquía eclesiástica, pero dependen de las autoridades de la Iglesia. Muchas gracias por su atención. Buenas, yo les voy a hablar sobre los hechos más importantes que ocurrieron en la Iglesia Católica aquí en Venezuela. El primer hecho importante nos tenemos que remontar en el siglo XIX, cuando el mandatario Antonio Guzmán Blanco, luego de la Revolución de Abril, y tuviera a su merced a todas las instituciones y todas las personas en el país, su única oposición fue la Iglesia Católica. Esto desencadenó una serie de conflictos entre ambos bandos. Uno de los problemas que surgió fue que cerraran todos los seminarios, todas las cátedras, todas las iglesias, y le transfirieran la propiedad a las universidades laicas. Además, el mandatario estableció un registro civil, cuando en esa época era un registro parroquial que todavía estaba vigente en esa época. Luego, otro hecho importante podemos decir sobre la primera visita de Juan Pablo II, hecho sumamente importante. El Papa vino en 1985, a donde lo recibió en ese entonces el presidente Jaime Lucinchi. Esto además fue al Estado Mérida como por parte de una misa, y fue luego al Estadio Olímpico. Posteriormente, el Papa vino otra vez
Su segunda visita fue en 1983, a donde fue al estado Bolívar, otra vez fue al estado Mérida, hizo una serie de misas en el aeropuerto de La Carlota, entre otras actividades que hizo el Papa en ese momento. Y como último hecho importante podemos decir el bálsamo del doctor José Gregorio Hernández, a donde ocurrió el 19 de junio del 2020 en plena crisis económica y social, y donde agarró como buena noticia al pueblo venezolano por su cercanía que tiene con la población de bajos recursos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Urbina y voy a culminar el tema de los eventos importantes en la religión católica. A lo largo de la historia, la religión católica ha tenido diferentes eventos importantes, como lo fueron las visitas del Papa Juan Pablo II o la beatificación del Dr. José Gregorio Hernández. Pero la religión católica también tiene unas fechas importantes o unas efemérides, como lo pueden ser la Semana Santa, que inicia el 10 de abril hasta el 7 de abril, lo que hace el recorrido o la vida de lo que fue Jesucristo, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Otra de las fechas importantes pueden ser la de la Virgen de la Pastora, que data del 14 de enero, una de las vírgenes más importantes del país, ubicada, su celebración, valga la redundancia, celebrada en Barquisimeto, estado Lara. Otra de las celebraciones también, una muy importante, también la de la Virgen de Coromoto, la patrona de Venezuela, que esta se hace más que todo en todo el país. Es una de las vírgenes más importantes, como la Virgen de la Pastora, pero esta viene siendo como la principal de toda Venezuela, ya que tiene el apodo o el sobrenombre de la patrona de Venezuela. Y para finalizar, la Virgen del Valle, que esta es originaria del estado de Nueva Esparta, es una advocación de la Virgen María y fue hasta el 8 de septiembre de 1911 que es su fecha de celebración, que fue en la que el obispo Andrés María Durán realizara la coronación de la misma para ser catalogada como una celebración importante entre tantas vírgenes en el país. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado.